¿Qué tal, mi bro Francis? En el video de hoy vamos a hablar sobre las situaciones que están afectando al mercado de valores, ya que hay mucha especulación alrededor de una posible caída y bueno, vamos a hablar un poco sobre ese tema y todas las situaciones que creo que son importantes conocer que están afectando al mercado de valores actualmente. Y es que se ha hablado del inicio de un bear market, ¿no? Una caída, una corrección, etcétera, etcétera. Además de esto, el S&P 500 ha crecido ya un 16% de año hasta la fecha aproximadamente y los inversores ya empiezan a temer de nuevo un periodo de volatilidad y una posible caída de acuerdo a los factores económicos que hoy vamos a ver. Y bueno, agrégale a todo esto que octubre es históricamente el mes con más caídas en la bolsa de valores, por si no lo sabías, así que todo eso está causando un miedo total en los mercados de valores. Hoy vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. En este canal siempre hemos hecho el intento de dar nuestra opinión sincera sobre todas estas cosas y eso haremos en el día de hoy, ya que ciertamente necesitas saber todas estas cosas que vamos a discutir hoy y lo que está pasando ahora mismo para poder protegerte en caso de una caída si se da. Así que si te interesa todo este tema, quédate que ya volvemos. ¿Qué tal, mis bros? Sí, mi nombre es Frank y en este canal te enseño todo lo que tiene que ver con el trading y las inversiones en la bolsa de valores. Así que si esto es un tema que te interesa, no te olvides de suscribirte sin olvidarte de la campanita, my bros. Campanita de incluir. Así no te pierdes los próximos videos, incluyendo los live stream que voy a hacer los domingos a la 1 de la tarde, todos los domingos, donde analizamos el mercado, como vamos a hacer hoy en día, pero también hablamos de las acciones que se están moviendo y posibles compras y ventas para la semana. Así que no te lo pierdas, suscríbete y dame ese like que nos ayuda a llegar a más personas completamente en español. Bueno, la primera situación que está afectando los mercados de valores es el debt ceiling o el techo de la deuda que aún está en negociaciones entre republicanos y demócratas y bueno, ha sido arduo entre estos dos partidos las negociaciones. ¿O qué es el debt ceiling? Ok, vamos a hablar sobre eso hoy. Muy sencillamente el debt ceiling se inauguró o se instauró hace muchísimo tiempo atrás y es básicamente un límite que existe para la deuda fiscal, ¿ok? Eso existe desde el 1917 y se firmó para controlar el gasto fiscal del gobierno, para que no se puedan pasar de una cantidad de gasto fiscal, o sea, limita al gobierno de gastar más de una cierta cantidad, ¿cierto? Esto lamentablemente desde que lo pusimos en funcionamiento no ha servido para absolutamente nada, ya que más de 50 veces en la historia de Estados Unidos hemos subido ese límite, así que ha sido como los bancos cuando ven que tú estás llegando al límite de tu tarjeta y te suben un poco más, pues así mismo ha sido el gobierno con este límite y es por eso que Estados Unidos lamentablemente está en la deuda que estamos, porque seguimos subiendo ese límite una y otra vez más. Y bueno, ya que el gobierno en este país gasta mucho más que lo que recauda en taxes, una de las maneras, en verdad, en que pueden pagar esa deuda es emitiendo bonos del tesoro. Y vamos a hablar sobre la situación de los bonos, pero concentrémonos ahora en esta situación, ya que está afectando inmediatamente a los mercados. La situación actual se está generando porque durante la pandemia se generaron muchísimos gastos y se dieron muchísimos estímulos económicos a las empresas y a los individuales. Y bueno, ahora eso pesa en la deuda del país y es necesario subir ese techo de nuevo para cumplir con las obligaciones. Ya se hizo durante el COVID. Entonces esto es una negociación que ya está llegando a la fecha límite. ¿Qué significa esto? Bueno, la secretaria del Tesoro, Yellen, como vemos aquí, dijo que para octubre 18, si Estados Unidos no puede subir el límite de la deuda, se va a ver obligado a dejar de pagar sus obligaciones y por primera vez en la historia el país no va a poder pagar sus deudas, así que eso incluiría, entre muchas otras cosas, un cese total del gobierno federal, van a tener que hacer recortes y demás. Eso es una situación extrema. Obviamente tenemos hasta el día 18 para que esas negociaciones fluctúen. El viernes, ¿verdad? Que hubo una preocupación. El Biden, el presidente, firmó una orden ejecutiva para impedir que el gobierno federal tuviera que paralizarse, lo que hizo, bueno, que la confianza regresara de nuevo al mercado después de unos retrocesos que tuvimos con toda la especulación que había alrededor de esto. Pero esto es simplemente un tema temporal, o sea, si no se resuelve la situación de la deuda y la fecha límite para subir el debt ceiling pasa, Estados Unidos por primera vez en su historia dejaría de pagar sus deudas. Eso no ha pasado jamás, como habíamos dicho, y nunca hemos dejado de incumplir sus obligaciones. No creo que vayamos a llegar al punto en el que, bueno, vamos a dejar
que los Estados Unidos dejen de cumplir sus obligaciones y sus deudas y el gobierno tenga que cesar y entre otras muchas cosas, porque imagínense, Estados Unidos no va a poder cumplir sus obligaciones o pagar sus deudas, básicamente, va a irse a default, que le dicen aquí en Estados Unidos. La verdad es que esto siempre se ha usado como una jugada política, ¿verdad? El partido opositor, esto ha pasado tanto del lado de los demócratas como de los republicanos, y en este caso, ya que los demócratas están en el poder, son los republicanos los que se oponen a subir el techo de la deuda en desacuerdo con los gastos de infraestructura y programas sociales que están tratando de lanzar los demócratas, que ellos creen que son bastante excesivos, ya que bueno, se ha usado bastante dinero para estímulos económicos y la deuda ha crecido muchísimo, así que eso puede causar problemas de inflación. Entonces están negándose a subir o usando el tema de negarse a subir el techo de la deuda como una presión para que estos programas se retiren de la mesa de negociaciones. Así que la amenaza es que no voy a votar, ¿verdad?, por subir el techo de la deuda, y eso causaría que Estados Unidos se vaya a default si tú no retiras estos programas y demás que están poniendo en la mesa de negociaciones, y que los demócratas ya tienen la aprobación para pasar ellos mismos sin la necesidad de tener que contar necesariamente con el Partido Republicano porque ya están en la Casa de Representantes estos programas. Entonces, para que sepan las consecuencias que puede tener esto en los mercados financieros, si el gobierno tiene que paralizar, pueden ir atrás a diciembre del 2018 y enero del 2019, cuando Trump hizo un government shutdown, y van a ver en la gráfica del SP500 que el símbolo puede ser el SPY o cualquier otro, pero SPY, y van a ver que hubo un retroceso muy fuerte del mercado cuando el gobierno tuvo que hacer un paro, y casi estuvo a un porcentaje de una corrección o una caída fuerte. Entonces eso es lo que potencialmente estamos mirando aquí, y es lo que tiene preocupado a los inversores como primera cosa. Hay muchas otras cosas, vamos a hablar de esas otras cosas también hoy. Si vemos la gráfica, ¿verdad?, del SP500, además adicional, aquí se la estoy mostrando en la pantalla, vemos que no solo el SP500 rompió hace poco el canal alcista, ¿ok? Aquí lo vamos a ver, que rompió ese canal alcista que llevamos mucho tiempo y ahora está en una zona aquí de soporte, ¿verdad? El viernes, como dije, con la orden ejecutiva de Biden se mantuvo el mercado financiero ahí, las 500 empresas principales se mantuvieron por aquí en el rango de la zona de soporte, y bueno, se espera al menos a corto plazo que empiecen a moverse en dirección alcista. Pero si vemos en septiembre, octubre tuvimos muchísima volatilidad en comparación, y esto es algo que tiene nervioso a los inversores, porque esto fue el año pasado, ¿verdad?, saliendo justamente o ante la recuperación económica, cuando empezaron las noticias de la vacuna, y bueno, empezamos a darnos cuenta de que bueno, no íbamos a regresar a trabajar, y había otro tipo de condiciones de nuevo, pero estamos viendo una situación similar, y eso tiene nervioso a los inversores que están, ¿verdad?, considerando invertir a largo plazo, buscando la mejor oportunidad. Mucha gente ha decidido retirar el dinero, y eso es todo también parte de toda esta especulación que hay ahora mismo con el mercado de valores. Y entonces agréguenla a eso, al creciente aumento de los bonos, como una señal de que los mercados pueden iniciar un retroceso en los próximos meses, como ya hemos visto que ha pasado, como ven aquí en la gráfica. Así que ante la situación de los bonos, que vamos a discutir ahora un poco más en detalles, todo se descontroló, y eso causó esta última caída que tuvimos y posibles futuras caídas también. Vamos a ver qué cosa es todo esto del mercado de los bonos y cómo afectaría al mercado a largo plazo, y a corto plazo también. Ok, vamos a hablar de los Rising Yields, ok, el rendimiento de los bonos del tesoro, y esto, bueno, fue lo que causó el último retroceso mayormente, aparte de las renegociaciones del debt ceiling. Pero ¿qué es todo esto? Bueno, tienen que saber que, como ya habíamos hablado, ya que el gobierno gasta más de lo que cobra en taxes, su única manera de pagar las deudas, ¿verdad?, es emitiendo bonos del tesoro, como habíamos hablado anteriormente, para cubrir estas obligaciones. No tienen otra manera, porque lo que nosotros pagamos en taxes no alcanza para cubrir todo el gasto fiscal que tiene este gobierno. Entonces esos bonos financian la deuda, ¿verdad?, que tenemos nosotros a cambio de un porcentaje de interés. Quiere decir, cuando tú compras esos bonos, tú recibes un porcentaje de interés, y con eso estás absorbiendo parte de la deuda de los Estados Unidos y la estás pagando tú. El mercado de bonos es más grande que el stock market, para que lo sepas, un dato curioso, y podemos comprar bonos desde bancos hasta las instituciones compran bonos, y nosotros también, los pequeños traders minoristas, también podemos comprar bonos por un por ciento de rentabilidad, usualmente bajo, pero fijo. Quiere decir, donde las acciones tienen una rentabilidad variable, el bono tiene una rentabilidad fija, y eso ayuda a muchos inversores a sentirse como que es
como que tienen un retorno de su inversión garantizado, ¿ok? Y así, bueno, se cobra de nuevo el interés por esos bonos que uno compra. Entonces, durante la crisis, ¿verdad? El gobierno tuvo gastos fuera de lo normal, como habíamos hablado, de una crisis económica causada por un virus, una pandemia. Se subió el techo de la deuda y se emitieron muchísimos bonos para cubrir esas deudas. Una exagerada cantidad de bonos, y esto va a causar no solo una inflación económica por todo el efectivo que se empezó a meter en el mercado, sino también va a causar problemas económicos en el país. No sabemos todavía la magnitud de los problemas económicos que va a causar en el país, que haya aumentado la deuda de ese tamaño y que hayamos ¿verdad? Iniciado esa, de nuevo, esa compra de activos para emitir y todo el efectivo que se inyectó en la economía. Eso todo va a causar una inflación. Todo eso afecta no solo el mercado de bonos, sino también a las acciones pues de manera adversa, y vamos a hablar un poco sobre eso. Aquí venimos a septiembre y lo que causó esta última caída y lo que puede causar caídas futuras, ¿no? Para finalizar septiembre los bonos comenzaron a subir de nuevo, pero ¿por qué? ¿Qué? Habíamos visto que en marzo y abril, por ejemplo, los bonos subieron y tuvimos un periodo de volatilidad. Si vamos a la gráfica del S&P 500, nos vamos a dar cuenta que hubo bastante volatilidad, sobre todo en el Nasdaq, ¿verdad? Hubo bastante sell-off, sobre todo en acciones de crecimiento y acciones de tecnología. Vamos a hablar sobre eso también, pero bueno, ¿por qué estamos esperando más inflación? ¿Verdad? Pues justamente porque se inyectó mucho capital, y cuando se inyecta mucho capital y hay mucho capital existente en la economía, pues eso va a causar un aumento en los precios. Y la inflación es un concepto que, bueno, es fácil de entender, no voy a entrar mucho en esos temas, pero es parte de nuestra economía, ¿no? Y vamos a ver mucha inflación, ya que dimos muchos estímulos económicos y se inyectó mucho capital en la economía. Pero entonces, cuando estos bonos de nuevo aumentan, debido a que pues como da una rentabilidad, un porcentaje bajo, y se espera una inflación, si el porcentaje es muy bajo, básicamente ese porcentaje no cubre el porcentaje que se espera que la inflación aumente, no es una buena inversión para una persona. Entonces pues, no vale la pena, nadie los compra, ¿no? Porque ¿para qué? Si vamos a suponer un bono te da un 1 punto algo por ciento de interés y la inflación se espera que sea de un 2 o un 3%, un ejemplo, ¿verdad? Ese 2 o 3% te va a cubrir, no te va a dar ninguna rentabilidad. Entonces este bono que estás comprando hoy para ganarte esa cantidad de dinero. Entonces la expectativa de inflación ha favorecido también a las acciones. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho, bueno, yo no voy a comprar bonos porque no se sabe cuánto va a ser la inflación y si esto va a ser una buena inversión o no comprar un bono, ¿no? Y han comprado más acciones, y eso por eso es que hemos visto el alza en los mercados de valores. Pero ahora con el aumento de los intereses de los bonos, ¿verdad? En los GIOs, vamos a ver entonces que se empieza a eliminar esa ventaja y el dinero empieza a salir de las acciones y a volver otra vez al mercado de bonos, que habíamos dicho que es bastante grande, ya que tiene rentabilidad fija. Cuando tú tienes muchos millones de dólares, tú quieres tener una parte de esos millones de dólares en un lugar donde no está con peligro a que haya un retroceso, una caída, un crash, ¿ok? Entonces los bonos son unas inversiones bastante seguras, y el dinero institucional sobre todo les encanta cuando el porcentaje está ahí. Entonces esa subida en los bonos que ya viene es la que tienen a los inversores en la bolsa de valores bastante nerviosos. ¿Por qué? Porque bueno, ya que el bajón, digamos así, en los intereses de los bonos benefició a las acciones, pues una subida en el mercado de los bonos afectaría a las acciones directamente, y eso fue lo que vimos aquí. Los 10-year bonds del tesoro, los bonos del tesoro de 10 años subieron, y esto provocó un pullback en el mercado y la volatilidad. De nuevo, lo mismo que vimos en marzo y abril del año pasado. Aunque el viernes, ¿verdad? Con los intereses bajando, el mercado empezó a recuperarse y bajaron los bonos, y eso hizo que hubiera un sell-off en el bond market, y eso causó que las acciones volvieran a empezar a subir y los futuros se recuperaron un poquito. Yo espero que esa incertidumbre continúe y las acciones de nuevo, sobre todo en octubre, hagan algún otro tipo de retroceso, pullback, aunque ahora de manera inmediata la semana que viene empiecen a subir un poco. Un alza en los bonos hace que se afecten mayormente las acciones de crecimiento, ya que estas dependen de los préstamos de efectivo. Con mayores intereses, pues obviamente los préstamos de efectivo pues van a ser más altos, ese interés, y las acciones de tecnología, que son muy dependientes también de esos préstamos, también usualmente tienden a caer
cuando tenemos un alza en los bonos, y eso fue lo que vimos de nuevo en la volatilidad pasada que tuvimos en marzo y abril. Todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Hoy vamos a ver qué debemos hacer si estamos expuestos al mercado y tenemos acciones cíclicas, acciones de crecimiento o growth stocks. El tercer factor que está potencialmente preocupando a los inversores es la crisis energética, ¿okay?, que enfrenta actualmente el mundo. Específicamente la posible ruptura de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que ya vimos que está bastante caliente la situación si has estado leyendo las noticias. Y es que el petróleo ha pasado por varias situaciones, ¿verdad? Pues sobre todo el petróleo, ¿verdad? Ha pasado por varias situaciones este año que han creado una crisis mundial en el precio del crudo. Y ya les diré cómo todo esto es relevante y cómo los inversores están haciendo una asociación entre la crisis energética y una posible caída en el mercado de valores. El petróleo podría ser un problema para el mercado de valores si los precios siguen subiendo. Está ahora sobre los $78 el barril y ya estamos volviendo otra vez las reuniones de la OPEC, que es, ¿verdad?, la Organización de Países Productores de Petróleo. Y es históricamente, ¿verdad?, un signo vital para las recesiones económicas. Históricamente las recesiones o periodos de crisis aquí en los Estados Unidos han estado precedidas por fuertes alzas en los precios del petróleo. Entonces el crudo subió muchísimo luego que Estados Unidos confirmara el asesinato de un alto funcionario militar iraní, y esto causaría, bueno, obviamente que los precios del petróleo posiblemente suban sobre los $80 y se mantengan sobre los $80. De ser así, no solo esto provocaría muchísima incertidumbre en los mercados debido a la historia de que usualmente los precios del crudo suben ante recesiones económicas, sino que, bueno, tenemos muchísimos eventos naturales y no naturales que han afectado el precio del petróleo, y los expertos están de acuerdo que si el crudo sube de nuevo por encima de los 80 y se mantiene ahí, esto provocaría una crisis energética mundial, y esta puede ser una oportunidad de nuevo para los que saben cómo aprovecharla, pero para el mercado de valores ciertamente es una señal bearish que puede causar una corrección fuerte en los próximos meses. Tenemos que tener pendiente esto. Para que vean cómo podemos aprovechar este tipo de oportunidades, ¿ok? Me voy a salir de aquí un momentico para que vean, ¿ok? Nosotros tenemos un Club SPT donde anunciamos, mandamos alertas a nuestros miembros y hablamos de todas estas situaciones de mercado todos los días. Por cierto, ahí hicimos un trade con esta situación energética y compramos el dip en XLE. Como vemos aquí arriba, se envió en septiembre 23 la idea para comprar el octubre 29, la opción, un call con el strike price de 52.50, el precio de 52.50. En ese momento estaba sobre los 40 y pico de dólares XLE, que es un ETF de energía. Y miren cuánto ha generado así a los miembros. Las opciones con el strike de 52.90 que costaron, a nosotros nos costaron $90, ¿verdad? Ahora se venden en $272 como vemos aquí abajo. Y eso nos daría una rentabilidad de 202%, o sea, básicamente $182 por contrato que compramos. Nosotros anticipando una subida en el alza del petróleo con toda esta situación, pues compramos esto, lo que sería más o menos $1.820 si compraste solamente 10 contratos con una inversión de $1.000 o $900 específicamente en solo 8 días. Este tipo de oportunidades existen cuando conocemos cómo afectan a los mercados financieros y qué acciones o ETF suben y qué acciones o ETF bajan cuando hay crisis económicas de este tipo. Por cierto, si quieres ser parte de mi comunidad y recibir estas alertas más un montón de información, incluyendo un briefing todos los días con las acciones que se están moviendo y todas las demás cosas, además de trabajar directamente conmigo en mi grupo de traders, el link está aquí debajo en la descripción del video. Así que bueno, espero que te unas al grupo. Vamos a ver ahora si efectivamente viene un periodo de volatilidad y o un bear market en el mercado de valores. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ok? Vamos a ver específicamente qué es lo que debemos hacer. Alright, so, ¿qué hacemos ahora? Ya sabemos que viene un periodo de volatilidad, un periodo donde vamos a ver un bear market. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, ya sabemos que las acciones growth stock o de crecimiento son las que van a estar más expuestas. Lo importante es las acciones a largo plazo, protegerlas con puts, ¿verdad? Lo que se llaman puts protectores o protected puts, ¿verdad? Comprar puts en esas acciones que tenemos a largo plazo, ya que cuando los bonos suben, el costo de pedir prestado sube con ellos, como ya hemos hablado, y por supuesto las acciones de crecimiento van a bajar.
si las tenemos a largo plazo, eventualmente se van a recuperar, pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer hedging. El hedging es simplemente minimizar el riesgo comprando put options, ¿ok? También pueden comprar unos cover calls. De hecho, con los cover calls lo pueden ir vendiendo semanalmente y ganar el premium bajando el cost basis que compraron en estas acciones. Pero esos cover calls requieren que tengan al menos 100 acciones, ¿verdad? Si no conocen el cover call strategy, lo pueden buscar por aquí en YouTube, hay muchos videos. Y eso los ayudaría a hacer pues efectivamente un hedging a la posible caída del mercado y mantener sus opciones a largo plazo. Yo no recomiendo las acciones, perdón, a largo plazo que ustedes tengan, venderlas simplemente por esta caída, porque no es lo correcto hacer, sino simplemente hacer hedging o tratar de bajar el costo haciendo estas operaciones. La segunda es, por supuesto, vamos a evitar abrir posiciones en acciones de, como ya hemos hablado, de crecimiento o growth stocks, y también acciones de tecnología mayormente, que son las más expuestas, ¿verdad? Las acciones del Nasdaq, ¿verdad? Sobre todo. Ya que habíamos hablado, bueno, en el pasado, durante la crisis que tuvimos en los bonos, fue precisamente estas acciones las que más retrocedieron. Entonces es importante también limitar tu exposición al mercado ahora mismo. Si vas a comprar, compra menos cantidad, siempre está pendiente de que pueda haber una caída, donde puedes de nuevo reducir. Si vas a comprar el dip, ten mucho cuidado de que no siga cayéndose y evita la exposición, el overtrading, no abras muchas operaciones, no tengas demasiado abierto en el mercado, y como digo yo, cash is king, mantén ese efectivo libre para que puedas ya eventualmente comprar las caídas cuando pase todas estas oportunidades y cuando realmente tengamos la oportunidad de comprar luego de todo este periodo de volatilidad. Entonces la otra cosa que podemos hacer obviamente es comprar puts, ¿verdad? Put options directamente en el S&P 500 y el Nasdaq para protegerse de alguna caída de mercado a largo plazo y ganar dinero también. Siempre recuerden darse tiempo en la fecha de expiración, ya que los periodos de volatilidad, el Nasdaq y el S&P van a subir y van a bajar. Ahora mismo yo espero un alza a corto plazo y después van a haber una caída nuevamente, y eso es lo que vamos a ver. Y la próxima y la última, bueno, no la última realmente, es comprar las calls del VIX. ¿Okay? ¿Qué cosa es el VIX? El VIX mide la volatilidad y sube tremendamente en los periodos de alza de los bonos, así que comprar unos calls en el VIX no es mala idea. Y de nuevo tenemos que esperar a que esté en un periodo de que se asiente el precio sobre los 16, 17, 18 dólares, y en ese momento comprar unos calls sabiendo que posiblemente viene una volatilidad. Cuando hay periodos de incertidumbre en el mercado, el VIX tiende a subir sobre los 20, 25 dólares, y ahí podríamos ganar con esos calls. Siempre tenemos que comprarlo de nuevo en los periodos de baja y venderlo en los periodos de alza, y eso es una oportunidad también de ganar con las caídas del mercado, ¿ok? Sabiendo y anticipándolas como estamos haciendo ahora, ¿ok? La otra y la última es buscar oportunidades, pero en acciones cíclicas. Ya habíamos hablado de petróleo, pero también está Consumer Discretionary y todas las demás. Estas acciones tienden a comportarse mejor durante los periodos en que los bonos suben, ¿ok? Mucho mejor que las acciones de growth stocks. Entonces, busquemos en acciones cíclicas. Si no saben cuáles son, pues lo pueden hacer una búsqueda de Google y van a ver cuáles son las acciones cíclicas, y eso les ayudaría muchísimo si es que quieren invertir durante estas etapas, ¿verdad? Fuera de eso, mis bros and sis, mantener la disciplina, entender de que, bueno, no es un momento para ser agresivos y estar a la defensivas, y todo lo que han estado hablando de los mercados también ha tenido su tinte de exageración, así que no dejen caer también por el miedo, no dejen y no se salgan de sus operaciones buenas o de sus acciones que compraron a buenos precios simplemente porque viene una caída de mercado. Esto es algo que hacen las personas cuando son nuevos en la bolsa de valores, y los mercados y las noticias operan para beneficiarse de esas reacciones extremas causadas por los vendedores que todavía no saben cómo operar los mercados, y dejan ir esas acciones con pérdidas grandes a veces, ¿verdad? Con ganancias pobres, simplemente por no tener la paciencia de pasar por estos momentos. Entonces tenemos que tener también disciplina, pero a la misma vez paciencia, para entender que todos estos son ciclos de mercado, y esos ciclos de mercado, como los hemos tenido, lo tuvimos el año pasado, como se los había hablado aquí, les enseñé la gráfica, y los hemos tenido en muchísimas ocasiones en la bolsa de valores. Son normales. Siempre se habla de crash, siempre se habla de destrucción, siempre se habla de se acabó la bolsa de valores y ahora sí se acaba todo, y ahora sí Estados Unidos no va a pagar la deuda, y ahora sí todo va a pasar malo. Pero no, recuerden de que hay un porcentaje de verdad y un porcentaje de exageración en todas las noticias, y tenemos que saber definir cuál es cada qué, y saber, bueno, educarnos como estamos haciendo los que pues nos siguen acá en el canal,
para poder saber cómo aprovecharnos. De nuevo, esta es una excelente manera como nosotros nos aprovechamos de una oportunidad de crisis, ¿ok? Una crisis nos generó dinero a nosotros, así que siempre, como dicen los chinos, en tiempos de crisis, esos son los momentos donde hay más oportunidad, y así fue como Warren Buffett y todos los inversores grandes en la bolsa de valores hicieron su dinero, así que yo los invito a que hagan lo mismo. Y eso es todo, mis bros and sis. Eso es lo que quería dejar saber nada más. Si les gustó este video, una oportunidad más para que se suscriban y me den ese like que nos ayuda tanto. Y me dejen un comentario qué les pareció oportuno. Si les gustó este tipo de contenido, déjenme un comentario también para que podamos llegar a más personas y podamos de nuevo seguir creciendo esta familia. Todos mis links están aquí en la descripción del video. Si eres nuevo y aún no tienes broker, yo para los principiantes recomiendo Webull. Y ellos te regalan ahora 2 acciones cuando abres una cuenta y depositas con ellos. Hace poco me regalaron una acción de Starbucks y me quedé súper impresionado. Usualmente es un menos costo, pero te regalan acciones hasta de $1,500. Usualmente, como digo, siempre es de 5 a $20. Pero me regalaron una de Starbucks el otro día de $115. Y a veces, de nuevo, Webull es un excelente broker para principiantes y no lo recomendaría si no fuera así. Y tiene muchísimas herramientas para hacer trading, así que abajo tienes un link de referral y si usas ese link también me estarías ayudando a mí, que me regalarían mis accioncitas también por referirte. Eso es todo, mis bros and sis. See you in the next video.